saluda Perla. Vamos a escuchar acerca de unos filósofos que han dejado varios conocimientos y aportes para nuestro estudio. Tales de Mileto es un matemático, astrónomo y filósofo griego nacido en el año de 624 a.C. Entre sus aportaciones, fundador de la filosofía como saber científico y racional, negaba las narraciones mitológicas que servían para explicar los fenómenos naturales y defendía las argumentaciones racionales. Inició de la teología al cuestionar la tradición mitológica y establecer el carácter racional de lo divino. Anaximandro fue un filósofo nacido en 546 a.C. Dentro de sus aportes, que todo provenía del apeirón, materia infinita que se transforma en todas las cosas conocidas, considerado fundador de la cosmología, introductor del reloj del sol en Grecia, fundador de la cartografía y primero en diseñar un mapa mundi. Pitágoras nació en el año 570, hombre místico y aristócrata, amante de la libertad y enemigo de la tiranía. Dentro de sus aportaciones, el famoso teorema de Pitágoras, que establece que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Construyó las primeras figuras geométricas perfectas, descubrió los números perfectos y los números poligonales. Construyó un modelo heliocéntrico del universo que fue desarrollado en el siglo V a.C. por Filolao, anticipándose así a Copérnico. Heráclito fue un filósofo materialista y dialéctico griego, nació en Éfeso, ciudad antigua griega ubicada en Asia Menor. Dentro de sus aportaciones afirmaba que la unidad de los opuestos es como la tensión que hay entre la cuerda y el arco en un equilibrio perfecto. Existe un orden de la naturaleza que coincide en el orden de la razón. El fuego simboliza la base de toda la filosofía de Heráclito, el devenir y la lucha de contrarios. Genófares fue un filósofo sabio presocrático nacido en el año 570 a.C. en la ciudad griega de Colofón. Fue el primer teólogo de la historia, del primero que trató el problema de Dios. Criticó a los dioses en la mitología griega porque estaban conectados en un patrón humano. Parménides, filósofo nacido en los años 514 a.C. en la ciudad de Elea de Magna Grecia. En sus aportaciones, el ser como base de la filosofía, promotor del mononismo materialista, supremacía de la verdad sobre la opinión, la investigación científica y de la razón. Empédocles fue un filósofo, poeta, político y médico griego, célebre por sus postulados que influían entre la racionalidad y el misticismo. Dentro de sus aportes más destacados fue la idea de los 4 elementos que forman al ser humano, el ciclo cósmico y una teoría sobre el origen de los seres vivos. Anaxágoras fue un filósofo presocrático, geómetra y astrónomo griego. Dentro de sus aportes, que la filosofía introdujo el nous, que lo concibe como el origen del universo y causa de la existencia. Protágoras, filósofo griego nacido en el año 410 a.C., fue el primero en adoptar el calificativo de sofista y precursor de la profesionalización de la enseñanza retórica en su ciudad natal. Sócrates nació en Atenas a finales del siglo V, en el año 470 a.C. Partió de la idea que el ser humano debía ubicar su pensamiento en el centro del mundo para tener una mejor visión de aquello que lo rodea. Sus enseñanzas surgían de las reflexiones éticas y morales que lo conllevaron al reconocimiento de la propia ignorancia y desconocimiento. Una vez que se determina nuestra ignorancia, podemos aprender de ello. Platón, nacido en Atenas en el año 426 a.C., fue un fundador de la Academia de Atenas. Dentro de su aporte no solamente es filosófico, sino que también literario. Supone 2 tipos de conocimientos: el sensible, apartado de los sentidos y que no pasa de ser ni simple opinión y que solo permite comprender las cosas materiales. Sus planteamientos están recogidos en sus principales obras. Aristóteles nació en el año 384 a.C. en la ciudad de Macedonia de Esgira,
Dentro de sus aportaciones, el aristotelismo medieval, su visión cosmológica del universo, identificación de distintas formas de gobierno. Y Zenón nació en el año de 945 a.C. Dentro de sus aportes está en la lógica. Fue una época marcada por Epicurio Zenón, señalaba que todo el conocimiento se adquiere por los sentidos. En la física, una gran influencia en el que intentan explicar todo lo que es concerniente a la vida. En la ética estableció los principios comunes y que no podían separarse de la razón.